Después del gran éxito que fue I Am Setsuna, Tokyo RPG se ha posicionado como uno de los estudios que llena la sed de aquellos aficionados a los inicios del género RPG. ¿Consiguió hacerlo de nuevo? Este es nuestro review de Lost Sphere. Al empezar el juego tomarás el papel de Kanata, un joven cuyo pasado es un misterio, pero que con el paso del tiempo ha logrado hacerse de dos grandes amigos, Lumina y Locke, en el pequeño pueblo Elgarte. A pesar de que los rumores de que había monstruos sueltos, los tres deciden ir a pescar al bosque, pero para su sorpresa al regresar, se encuentran con que su pueblo ya no existe, y se encuentra totalmente eliminado del mapa. El misterioso pasado de Kanata lo ha llevado a tener una serie de sueños últimamente, en donde podemos ver a una civilización antigua peleando en una especie de robots en una guerra. Pues es gracias a estos sueños que descubre que cuenta con la habilidad para recuperar lo perdido, siempre y cuando cuente con las memorias adecuadas, y es gracias a esta habilidad que el gobierno decide utilizarlo para sus propias motivaciones. Es a partir de este punto donde Kanata, Lumina y Locke verán su historia desenvolverse en medio de pequeños conflictos que desarrollan a cada uno de los personajes, mientras van descubriendo al responsable de hacer las cosas perdidas. Al ser desarrollado con la fórmula de los viejos RPGs, Lost Sphere ve su historia desenvolverse a través de cuadros de diálogo con bastante texto relevante, el cual puedes adelantar o regresar según tu conveniencia. Superando los pecados de su predecesor, Lost Sphere brinda una jugabilidad compuesta de los siguientes pilares. El primero es la exploración. Con un mapa más amplio que I Am Setsuna, cuenta con diferentes áreas por explorar, cada una con características y bestias únicas que le dan la variedad suficiente para los gamers que aman los cambios de escenario. La exploración se lleva en ciertos niveles en los que puedes interactuar más a fondo, así como en el mapa principal en donde puedes encontrar recursos, desplazarte entre niveles y generar artefactos. El segundo pilar es el RPG. Al ser un RPG tradicional, tendrás elementos familiares como que tus personajes suben de nivel conforme más combaten y que puedes equiparles diferentes armas, armaduras y habilidades para que se desempeñen mejor en combate. Aunque tiene ciertos ajustes que le brindan un poquito más de sabor, como que puedes mejorar las armas, armaduras y habilidades de tu personaje utilizando diferentes recursos, en lugar de solo optar por el nuevo modelo de la tienda. Además de esto añade algo que se llaman artefactos, en donde directamente en la navegación del mapa encontrarás zonas a las cuales puedes crearle ciertas construcciones, que tendrán efectos pasivos sobre tus personajes, como que puedas ver la vida de los enemigos en el combate. Hablando del combate y de las raíces de los RPGs en los que se inspira el título, es obvio que se desarrolla por turnos. Lo interesante es que lo hace de una manera dinámica, es decir, cada uno de tus personajes tiene diferente tiempo de espera para realizar sus ataques, por lo que en ocasiones puede ser que solo tengas la posibilidad de hacer un ataque antes de recibir el del enemigo. Cuando es el turno de tu personaje puedes desplazarlo alrededor del campo de batalla para atacar o curar. Cuentas con ataque normal, habilidad o ítems por utilizar. Lo interesante de este aspecto es que cada ataque tiene su área de daño, por lo que hay algunos que te tendrán planeando el ángulo perfecto para que el ataque haga el mayor daño posible. Puedes llevar hasta 4 personajes al combate, y cada uno cuenta con una barra de momentum que se irá llenando conforme pasan los turnos, o con mayor velocidad dependiendo de las habilidades pasivas con las que cuentes. Esta barra te mantendrá atento al progreso del combate, pues si logras apretar el botón indicado en el momento adecuado, lograrás hacer mayor daño a los enemigos. Un poco más adelante en la historia desbloquearás las Vulcan Armors, que brindan más poder a tus personajes a costa de sacrificar sus ataques básicos. Pero debes de estar muy atento, porque sus ataques son limitados, y sin poder atacar, lo único que harás será recibir golpes, por lo que cuando agotes tus Vulcan Points, salte de la armadura para seguir el combate. Conforme avanzas en el título te encontrarás rivales que te van a requerir de un mayor uso de habilidades, coordinación, así como de contar con el nivel adecuado, por lo que te encontrarás revisitando niveles, comprando accesorios y haciéndote de pociones y habilidades adecuadas para librar los combates. El juego solo cuenta con save manual, por lo que al presionar Start en tu control podrás acceder al salvado rápido, o bien encontrarás ciertos puntos brillantes en los que puedes hacer un save más completo para cargar cualquiera que se te antoje. Cada vez que te acuerdes te recomiendo salvar, porque si no tendrás que pasar todo de nueva cuenta y no puedes saltar los cinemáticos, aunque sí puedes acelerarlos. Tal cual y como los mejores juegos en los que se inspira este título, la música de Lost Sphere hace un buen trabajo en todo momento. Por otra parte, la dirección artística del juego tiene cierta esencia de estos, pero la adapta a algo más moderno con moldes en tercera dimensión, pero en lugares como los menús podemos ver diseños más old school. El detalle de las partículas en las cosas que se encuentran perdidas es impresionante, y el juego tiene bastantes detallitos bien apreciados, como el hecho de que la pantalla de inicio cambie conforme a tu progreso en la historia. Lost Sphere sin duda es un juego que rinde culto a las raíces del género de rol, añadiendo ciertas características adicionales que lo hacen más entretenido para el público moderno sin sacrificar el tributo que se está rindiendo. Con buenas gráficas, buena música, una historia compleja y un sistema de combate tradicional pero dinámico, puedo recomendar este título que promete hasta 40 horas de juego a todos los amantes del género. Lost Sphere ya se encuentra disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. ¿Ya lo conocían? Si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. No olviden que para lo mejor del mundo de los videojuegos, Enter the Zone. Estamos en VG Zone. Hasta la próxima.